3, 2, empezamos el foro. Buenos días, tengan todos y todas bienvenidos a la mesa 3, Crisis del Estado Nacional del Foro Social Panamá. Esta mañana se busca plantear respuestas a la crisis política que enfrenta la sociedad panameña con información relevante, así como respuestas para trazar los caminos hacia la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación. Hablar sobre la crisis del Estado Nacional es referirnos a una crisis en la relación Estado-Nación, pues en la modernidad del Estado no se ha conseguido controlar y proteger su territorio y menos aún garantizar la legitimación de sus decisiones y poder con el fin de fomentar un proyecto político. Esta crisis que atraviesa hoy el Estado no es más que uno de los aspectos difíciles que la teoría política debe resolver. Ha sido a partir de este concepto que se constituyeron las identidades políticas en el mundo moderno. Sin embargo, se han producido imaginarios sociales en los sujetos políticos, perdiendo de foco el problema actual o central, que es la legitimidad del Estado y la negatividad de la clase dominante de introducir cambios o modificaciones sustanciales en el orden político, social y cultural de nuestro país. Es por ello que hacer un análisis de la realidad política en términos de subteorización es esencial comprender aquellos elementos clásicos que se han formado a través de la noción Estado-Nación. Para ello, nuestros expositores y expositoras nos plantearán los problemas, las causas y las alternativas de solución para comprender el valor que encierran conceptos como transparencia, corrupción, poder, autodeterminación, soberanía, interculturalidad, integración nacional y los ejes que deben verse en perspectiva para la refundación de la República. Cada conferencista contará con 20 minutos para presentar su ponencia. Los participantes a lo largo de las exposiciones podrán plantear sus preguntas a través del chat y al final de las ponencias se seleccionarán 2 preguntas para cada panelista. Los panelistas al final dispondrán de 5 minutos para responder las preguntas. Nuestro primer expositor es Ricardo Herrera Acera, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, miembro de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto de Panamá y consultor internacional en transparencia, quien nos abordará el tema institucionalidad democrática, transparencia, rendición de cuentas y estructura del poder. Ricardo, te cedemos la palabra y bienvenido. A cerrar los micrófonos. Regina, muchas gracias por esta invitación. También al profesor Simons, que nos ha invitado a presentar acerca de este tema, el cual se ha titulado Transparencia, Institucionalidad Democrática, Transparencia, Rendición de Cuentas y Estructuras de Poder. Ok. En primera instancia, debemos establecer lo siguiente. Cuando hablamos acerca de transparencia, no nos referimos a la transparencia como un fin en sí mismo, sino la transparencia como el inicio de un camino largo en pro de lograr una democracia participativa. Es decir, la transparencia, la lucha por la transparencia, la debemos comprender dentro de un contexto natural. Es una transición natural desde una democracia de desconfianza, donde hoy cerca de arriba del 90% de los ciudadanos afirman estar descontentos con la democracia, afirman que la democracia que hemos recibido nosotros en el año 90 es una democracia minimalista, únicamente basada en elecciones cada 5 años, y que no contamos realmente con la capacidad para que los ciudadanos puedan participar en el orden público. Esta democracia de desconfianza que estamos viviendo hoy
debemos transicionar hacia lo que llamamos una democracia de confianza. Así que la transparencia la debemos ubicar en torno a esa transición específica, desde una democracia de desconfianza hacia una democracia de la confianza. ¿Cuál es uno de los aspectos básicos que nos encontramos cuando hablamos sobre transparencia? Y esto es muy importante porque fíjense, y la pregunta que nos hacemos es, ¿será posible que un concepto tan familiar tenga un significado lo suficientemente ambiguo que dificulte su comprensión? Es decir, el término, el concepto de transparencia tiene un significado ambiguo que dificulta que la ciudadanía se pueda empoderar sobre el tema, y la respuesta es afirmativa. Por ello, nosotros hemos establecido este marco conceptual sobre la transparencia, al cual hemos llamado las 4 dimensiones de la transparencia. Y esto en busca de facilitar una comprensión sobre este término que nos ayude a nosotros a poder ser agentes de cambio en un tema tan vital para nuestra nación como esta. En primer lugar, la transparencia debe ser comprendido como un deber de la administración pública, como un deber de los gobiernos. Pero también la transparencia, a la vez que es un deber de los gobiernos, es un derecho de los ciudadanos. Y es cuando hablamos acerca del derecho constitucional al acceso a la información pública. Vemos, por un lado, la transparencia es un deber de los gobiernos, pero también es un derecho de los ciudadanos. Quiere decir que la transparencia existe para equiparar las relaciones entre los gobiernos y los ciudadanos. Sin transparencia no tenemos una relación equitativa con los gobernantes. La única forma como los ciudadanos podemos tener una relación de igual a igual con la administración pública y los gobiernos es por medio de la transparencia. Así que es tanto un deber como un derecho, pero queremos ir más allá y comprendemos también que hay otra dimensión en la transparencia, y esta dimensión es la que hemos llamado la transparencia como valor público para contrarrestar la corrupción. La transparencia como valor público para contrarrestar la corrupción. Y de ahí entonces pasamos a la 4ª dimensión de la transparencia, que es la transparencia, ya no únicamente como un fin en sí misma, sino la transparencia como un proyecto que lo que busca es poder transformar la forma como la democracia está siendo ejecutada en este momento. Es decir, la transparencia no como un fin en sí misma, sino la transparencia como un paso en la búsqueda de una democracia que pueda hacer sentir a los ciudadanos que vivimos en un Estado de Derecho y en un Estado participativo y deliberativo. Así que tenemos las 4 dimensiones de la transparencia. Algunas personas la ubican como un derecho, otras la ubican como un deber, pero debemos tener esta comprensión clara, una comprensión marco que nos ayude entonces a insertarnos correctamente en el tema. La transparencia como deber. ¿A qué nos referimos la transparencia como deber? Bueno, muchos son los autores que se refieren a la transparencia como un deber. Nuestra propia normativa, la Ley 6 del 2002, establece que la transparencia es el deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a 3 aspectos fundamentales. Número 1,
el manejo de los recursos que la sociedad le confía al gobierno, a los gobernantes. Ese manejo de esos recursos debe ser sometido al escrutinio. Y la palabra que usa aquí y el espíritu de la norma es que los ciudadanos tengan la capacidad para formarse un juicio acerca del manejo de los recursos que la sociedad le confía a los gobiernos. Número dos, los criterios que sustentan las decisiones. Si vamos a invertir en este rubro, si vamos a establecer esta política pública, si vamos a construir un hospital nuevo o vamos a abrir un puente en vez de una calle, esa decisión, ese criterio que sustenta la decisión, también debe ser sometido al escrutinio de la ciudadanía. Eso obviamente no ocurre hoy. Es decir, hay una discrepancia enorme entre la normativa y la realidad. Y número tres, la conducta de los servidores públicos, que también debe ser sometida al escrutinio de la ciudadanía, y nos referimos ya al ámbito de la ética pública. Así que como vemos hoy en día, y acabamos de mencionar, hay un distanciamiento entre la normativa y la realidad. Por ejemplo, hoy en día, básicamente el 50% de las entidades públicas no cumple con la ley de transparencia. Y eso viene ocurriendo en los últimos gobiernos, es decir, esta es una ley que data de 2002 y en el 2013 únicamente 7 entidades la estaban cumpliendo. Es obvio que no existe un interés en los estamentos de poder del Estado en brindar, en realmente cumplir con la normativa y permitir que la transparencia se convierta en un valor institucional. Entonces, cuando entramos en el tema de la transparencia como valor público para contrarrestar la corrupción, lo que nosotros estamos planteando aquí es lo que llamo un panóptico a la inversa. Es decir, esta es una teoría del poder que nace del politólogo Michel Foucault, un francés que escribió acerca de lo que era el panóptico dentro de la estructura carcelaria de fines del siglo XVIII, donde podemos observar que la idea era la vigilancia, existir un vigilante permanentemente monitoreando la conducta de los presos. Sin embargo, los presos no sabrían exactamente si están siendo vigilados o no, pero tendrían la sensación de estar siempre siendo vigilados. Ese poder de la vigilancia, nosotros podemos y debemos otorgarlo a los ciudadanos, para que sean los ciudadanos los que sometan al gobierno, a la administración pública, a un campo de visibilidad para poder monitorear las acciones del gobierno, y esta acción de vigilancia ciudadana permanente con espacios normativos, institucionales que permitan hacerlo, lo que va a ocurrir en el futuro es que vamos a ver una transformación en la conducta de los gobernantes. Esa corrupción que hemos venido palpante, viendo hasta hoy, en esta democracia incipiente que nos regalaron en el año 90, minimalista, parcializada, esa democracia no funciona. Tenemos que ahora mismo instaurar un modelo de transparencia que permita que los ciudadanos controlen, vigilen a los gobiernos.
Y esa vigilancia va a transformar hábitos y moldear conductas corruptivas que hoy en día son tomadas como normales. Y esto es lo que se llama el panóptico a la inversa. Y el principio es: el panoptismo es capaz de reformar la moral, es capaz de moldear conductas. John Ackerman, politólogo mexicano, dice acerca de este tema, dice: el acceso a la información pública facilita la construcción de un Estado honesto, eficaz y eficiente. Cuando los servidores públicos están conscientes de que sus decisiones y comunicaciones pueden ser revisadas y analizadas por actores externos, sería capaz de esperarse que su actuar público se fundamentara y documentara de mejor forma. Otra académica, Hilda Naessens, para ella el término rendición de cuentas está muy vinculado con la idea de controlar el poder, de prevenir y evitar sus abusos, de limitarlo a ciertas normas y reglas de conducta. Cuando llegamos a este punto debemos entonces comprender por qué la transparencia, por qué aún no hemos podido lograr modificaciones sustanciales en el tema de transparencia, y es porque las estructuras de poder político lo han impedido. Las estructuras de poder del Estado, político-económico, no están interesadas en la transparencia, porque la transparencia significa democratizar el poder. Y cuando tú controlas el poder, tú no quieres democratizar el poder. Así que la transparencia tenemos que entender que significa democratizar el poder, y es el primer paso hacia una participación social integral. No puede existir participación ciudadana en los asuntos que les conciernen a los ciudadanos si primeramente no establecemos un régimen correcto de transparencia. Sin transparencia no existe rendición de cuentas ni participación ciudadana. Sería una participación limitada, porque los ciudadanos no tendrían comprensión ni capacidad para analizar los problemas públicos sin la información debida. Entonces, ¿qué proponemos para esto? Proponemos básicamente dos cosas. Primeramente, Panamá debe instaurar el principio de máxima publicidad. Y segundo, Panamá debe instaurar el silencio administrativo positivo. En cuanto al silencio administrativo positivo, en este momento, cuando un ciudadano, haciendo uso del derecho al acceso a la información, hace una carta de petición de información, ese ciudadano tiene que esperar un mes o 2 meses para recibir respuesta. De no recibir respuesta, el ciudadano debe entender que al no recibir respuesta, está recibiendo una negación por parte de la administración pública. Es decir, esa consulta es negativa. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque esto aumenta mucho la discrecionalidad y no da pie al acceso a la información. Es por eso que Costa Rica y Colombia, países vecinos, los países que están, son países, Colombia principalmente, que siempre ha sido nuestro modelo constitucional, ambos países han establecido el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Si un ciudadano eleva una carta de petición de información y pasan 2 meses y no recibe información, esa decisión, esa información, la respuesta es de carácter positiva, lo cual obliga al funcionario hasta a darle respuesta al ciudadano. Mientras en Panamá el silencio administrativo sea negativo, no vamos a ver avances en transparencia. Tenemos que pasar hacia una postura de silencio administrativo positivo, y no negativo. Negativo es el que tenemos hoy. Positivo es hacia el cual queremos avanzar. Y acerca del principio de máxima publicidad, nos referimos a que hay ámbitos del Estado
del gobierno y del Estado que deben ser, que son de carácter público, pero que deben ser debidamente publicados atendiendo al básico y vital principio de publicidad. ¿A qué nos referimos? Transparencia parlamentaria. Transparencia parlamentaria, vamos desde el aspecto de los votos, que no sabemos actualmente cómo se está dando, pero también hacia el aspecto de formación de leyes. ¿Quién propuso la norma? ¿Quién hace en el segundo debate? ¿Quién estableció las modificaciones? No sabemos. No sabemos quién lo hace. Entonces, esa información es básico que nosotros podamos tener acceso. Transparencia de partidos y campañas políticas. Este es un tema fundamental para evitar el mal dinero habido, para evitar el favoritismo, el clientelismo. La transparencia de las campañas políticas es básico. Se han hecho avances. Tiene que hacerse muchos avances. A nuestro criterio, las campañas políticas deberían ser subsidiadas completamente con gobierno del Estado, para evitar el favoritismo a sectores que manejan dinero por encima de aquel líder natural comunitario que aspira a representar a su comunidad, pero que no tiene el dinero para hacerlo. Las campañas políticas todas deben ser subsidiadas con dinero y deben ser bajo el dinero que se permite. Transparencia presupuestal. Ya algunos países del área se nos han adelantado. ¿A qué nos referimos? A la capacidad que deben tener los ciudadanos para poder monitorear todo el flujo de gasto público del gobierno. Y esto serviría enormemente para la investigación académica en términos económicos, pero también serviría para poder que los ciudadanos se empoderen del tema del gasto presupuestario. Entender cómo se gasta el presupuesto y poder aportar en políticas públicas eficaces. El tema de los gobiernos locales. Ese es otro tema fundamental, donde necesitamos habilitar la transparencia. El tema de infraestructura pública, donde según los expertos en corrupción, se pierden 2/3 del dinero de corrupción, se pierde en este rubro de infraestructura pública. Ahí es donde construyen, donde hacen las grandes carreteras, el metro, todas esas obras de infraestructura que nadie rinde cuenta porque no sabemos qué está ocurriendo. Ya llegó el momento que los ciudadanos tenemos que exigir. Ese dinero no le pertenece a los gobiernos. Por lo cual, toda obra que el gobierno establezca tiene que contener una página donde el gobierno empiece a publicar. Y Panamá cuenta con una iniciativa, se llama Panamá en Obras, que aún este gobierno no la ha puesto en ejercicio. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, en su mensaje a la nación, dijo que Panamá iba a dar pasos para que esa página Panamá en Obras se pusiera en funcionamiento y hasta hoy no lo estamos viendo. Toda obra de construcción del Estado tiene que contener por lo menos 40 indicadores, no 15, no 20, son 40 indicadores que permitan entonces que el ciudadano vea todas las etapas de construcción, desde la identificación de la obra, pasando por su ejecución, hasta el seguimiento de la misma. Entonces, todas estas son aristas donde el gobierno debe implantar el principio de máxima publicidad. Publicar toda esta información que permita que los ciudadanos podamos ejercer nuestro rol. Entonces vamos a concluir, ya que este es un mensaje breve, tenemos otros importantes panelistas. La exigencia ciudadana por la transparencia debe ser comprendida dentro de un contexto. No es un fin en sí misma, debe ser comprendida dentro de un contexto
de una transición natural, desde una actual democracia de desconfianza, donde los ciudadanos no confían en sus instituciones, hacia la construcción de una democracia de confianza. Construir una democracia, yo no sé si mañana va para pedacito, yo le voy a decir que te contacte. De confianza. Para lograrlo, la transparencia no puede constituir fin en sí misma, sino un medio activo para estimular la rendición de cuentas, que posibilite a la vez a ciudadanos y ciudadanas participar activamente en la toma de decisiones en los asuntos públicos que les conciernen directamente y hacerles viable el ejercicio del papel que han de tener en una sociedad verdaderamente democrática, que es el papel de soberanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pedimos a todos los participantes, por favor, que cierren sus micrófonos. Creo